Arthur Schopenhauer, un pionero en cuestionar el propósito de la existencia, fusionó las corrientes de pensamiento orientales y occidentales de manera única, además de otorgar un lugar destacado a las artes en el ámbito filosófico. Nacido en 1788 en Polonia, pasó su infancia en Hamburgo, Alemania, después de que su familia se mudara allí cuando él tenía 5 años. Aunque provenía de una familia adinerada, y se esperaba que siguiera los pasos de su padre en los negocios internacionales, desde joven mostró poco interés en ello. Tras un viaje por Europa con sus padres, donde presenció el sufrimiento y la pobreza, se inclinó aún más hacia la erudición, deseando entender profundamente el funcionamiento del mundo, especialmente su lado más sombrío. Desafiando las expectativas familiares, se sumergió en la filosofía durante sus estudios en la Universidad y Academia de Ciencias de Gotinga, en 1809. Sin embargo, pronto encontró que la filosofía académica carecía de conexión con las verdaderas preocupaciones de la vida, desviándose a menudo hacia agendas teológicas que él despreciaba. Decidió entonces independizarse del ámbito académico y pasó la siguiente década reflexionando y escribiendo por cuenta propia. A los 30 años, había lanzado 2 obras fundamentales que definirían su carrera y tendrían un impacto duradero en el pensamiento occidental. Su disertación sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, publicada en 1813, estableció los cimientos de su filosofía. Luego, en 1819, presentó su sistema filosófico completo en el mundo como voluntad y representación, abordando temas que van desde la metafísica hasta la estética. Aunque estas obras tuvieron un gran peso en la filosofía occidental e influyeron en importantes pensadores y corrientes de pensamiento posteriores, en su momento no recibieron la atención que merecían. Durante las décadas siguientes a su trabajo temprano, a lo largo de sus 30 y 40 años, Schopenhauer pasaría su tiempo trabajando como conferencista en la universidad, así como traductor de prosa francesa a inglés, mientras seguía escribiendo a veces. Tuvo muy poco éxito en todo ello. Sus conferencias no eran populares, sus traducciones recibían muy poco interés y su obra filosófica seguía siendo en su mayoría ignorada. Solo alrededor de los 50 años, finalmente comenzó a recibir algún reconocimiento llamativo. Y solo después de publicar un libro de ensayos y aforismos en 1851, alcanzaría el estatus de fama, en el que permanecería el resto de su vida hasta que murió en 1860 a la edad de 72 años. En cuanto al sistema filosófico de Schopenhauer, establecido dentro de su obra, es relevante señalar que se apoyaba fuertemente en el trabajo de su predecesor, Immanuel Kant. En la mente de Schopenhauer, estaba completando el sistema de idealismo trascendental de Kant. Partiendo de su interpretación de Kant, Schopenhauer sugería esencialmente que el mundo tal como lo conocemos y experimentamos es exclusivamente una representación creada por nuestra mente a través de nuestros sentidos y formas de cognición. En consecuencia, no podemos acceder a la verdadera naturaleza de los objetos externos fuera de nuestra experiencia mental fenomenológica de ellos. Sin embargo, desviándose de Kant, Schopenhauer argumentaría que no solo no podemos conocer ni acceder a los diversos objetos del mundo, tal como son realmente fuera de nuestra experiencia consciente, sino que de hecho, no hay pluralidad de objetos más allá de nuestra experiencia en absoluto. Schopenhauer nos invita a explorar más allá de nuestra experiencia cotidiana para descubrir una fuerza esencial que subyace en la realidad. Esta fuerza, que él denomina la voluntad de vivir, trasciende los límites del tiempo, el espacio y cualquier forma de objetivación. Al mirar hacia adentro, hacia nuestra experiencia subjetiva dentro del cuerpo, Schopenhauer sugiere que encontramos esta voluntad en acción, impulsándonos hacia la supervivencia, el sustento y la reproducción de manera inconsciente. Esta noción de la voluntad de vivir como la fuerza primordial de la existencia, lleva a Schopenhauer a una visión dual de la realidad. Por un lado, está la multiplicidad de cosas que percibimos conscientemente en el mundo externo. Por otro lado, está la unidad subyacente de la voluntad de vivir, que impulsa todas estas manifestaciones. Esta dualidad es el tema central de su obra magistral, El mundo como voluntad y representación. Vale la pena señalar que el término voluntad puede ser engañoso, en el sentido de que podría parecer implicar una intención o motivación consciente similar a la humana, pero la voluntad, para Schopenhauer, es un esfuerzo ciego e inconsciente sin objetivo ni propósito más allá de mantenerse a sí mismo en movimiento por el simple hecho de mantenerse a sí mismo en movimiento. Todo el mundo material opera por y a través de esta voluntad, moviéndose, esforzándose, consumiendo y expresándose violentamente para mantenerse a sí misma. El trabajo de Schopenhauer fue en gran medida una respuesta a Kant,
y a la tradición filosófica occidental, pero su trabajo también contiene notas distintas del hinduismo y del budismo. Su conclusión sobre la naturaleza de la realidad es sorprendentemente similar a la de ambos. Y su evaluación cualitativa de la relación negativa de la realidad con el yo consciente refleja ideas centrales del budismo. Esto hizo de Schopenhauer uno de los primeros filósofos en realmente combinar el pensamiento oriental y occidental de una manera sistemáticamente comprensiva, especialmente similar al budismo. Schopenhauer añade un matiz de pesimismo oscuro y profundo a su filosofía al afirmar que el sufrimiento es inherente a la vida, y que a menos que lo reconozcamos como una parte fundamental de la existencia, nuestra vida carecerá de propósito. Schopenhauer señala que es irracional ignorar el dolor que abunda en el mundo, generado por necesidades inherentes a la vida, como si fuera algo sin sentido o simplemente una casualidad. Él observa que, aunque cada desgracia individual pueda parecer única, el sufrimiento en general es una constante. Según su evaluación de la realidad, Schopenhauer describe la voluntad de vivir como una fuerza que nos manipula como individuos, llevándonos a actuar en contra de nuestros propios intereses y deseos fundamentales. Esta fuerza, malévola en su naturaleza, nos atrapa en un ciclo sin fin de búsqueda perpetua, ya que la voluntad carece de un objetivo o propósito más allá de su propia continuación. Por lo tanto, nunca podemos encontrar verdadera satisfacción mientras estemos bajo su influencia. Por ende, estamos impulsados a consumir seres, cosas, ideas, metas, circunstancias y todo lo demás, constantemente esperando sentir una satisfacción o felicidad como resultado, mientras que constantemente nos quedamos insatisfechos en el rastro de cada logro. La vida humana debe ser algún tipo de error. La verdad de esto será lo suficientemente obvia si solo recordamos que el hombre es un compuesto de necesidades y necesidades, difíciles de satisfacer, y que incluso cuando se satisfacen, todo lo que obtiene es un estado de sin dolor, donde no le queda nada más que entregarse al aburrimiento, escribió Schopenhauer. Schopenhauer propone dos enfoques principales para escapar y hacer frente al sufrimiento inherente a la existencia humana. El primero implica sumergirse en las artes y la filosofía, mientras que el segundo consiste en practicar el ascetismo, que implica renunciar a los deseos y placeres mundanos para privar a la voluntad de vivir de su alimento. Schopenhauer cree que al negarle a la voluntad su satisfacción a través del ascetismo, ésta se volverá contra sí misma y se superará. Sin embargo, reconoce que este camino es extremadamente difícil para la mayoría de las personas. Por ello, sugiere que el individuo promedio debería esforzarse por minimizar el dolor en lugar de buscar activamente la felicidad y el placer. Para Schopenhauer, la verdadera felicidad no proviene de buscar alegrías y placeres, sino de reducir y liberarse del dolor en la medida de lo posible. Sostiene que no esperar demasiado en términos de felicidad es la forma más segura de evitar una gran desdicha. Además, participar en las artes y la filosofía proporciona otro camino más accesible para encontrar consuelo y sentido en la vida. Schopenhauer creía que el arte genuino tenía el poder de iluminar la verdadera naturaleza y los dilemas del ser humano sin adornos ni falsedades. Al sumergirse en este tipo de arte, uno experimentaría un alivio y consuelo profundo frente a la vida. Este enfoque lo llevó a ser reconocido como el filósofo de los artistas, ya que fue uno de los primeros en atribuir un significado filosófico al arte, destacando su capacidad para proporcionar una experiencia trascendental y ofrecer claridad en medio de la existencia. A lo largo de su obra, Schopenhauer plantea afirmaciones audaces sobre la naturaleza de la realidad y el significado de la existencia. Algunas de estas afirmaciones son sólidamente construidas y merecen nuestra consideración, mientras que otras pueden ser más especulativas o difíciles de verificar. Sin embargo, cualquier intento de comprender la realidad más allá de los límites de la lógica y la razón puede resultar paradójico y desafiante. Schopenhauer nos lleva a cuestionarnos sobre la esencia de la voluntad, su origen, su alcance y cómo podemos comprenderla o demostrarla. Su sugerencia de que podemos rebelarnos contra la voluntad a través de la negación ascética de uno mismo, plantea un dilema intrigante. Si toda la vida está impulsada por la voluntad, ¿cómo podemos realmente rebelarnos contra ella? Parecería que la misma voluntad estaría operando en la rebelión, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad y la coherencia de dicho proceso. Siguiendo una perspectiva diferente, según Friedrich Nietzsche, quien siguió los pasos de Schopenhauer, el constante ciclo de deseo e insatisfacción generado por la voluntad puede ser visto como algo positivo. Nietzsche sugiere que este ciclo puede ser utilizado como un impulso hacia la autorrealización y el crecimiento personal, donde encontramos el verdadero significado de la vida.
Esta interpretación puede parecer más atractiva, pero no está claro cuál de las dos visiones es más precisa o adecuada. En última instancia, la vida y obra de Schopenhauer reflejan una historia familiar en la que un individuo altamente influyente puede pasar desapercibido durante toda su vida, solo para ser reconocido y valorado más tarde. Sin embargo, todas estas historias comparten un rasgo común, una firme negativa a conformarse, una determinación continua para buscar y defender una visión única del mundo. Schopenhauer permaneció fiel a su sistema filosófico desde sus primeros años y nunca dejó de fortalecerlo, a pesar de las presiones del mundo que sugerían lo contrario. Hoy en día, su persistencia se valora enormemente. Para algunos, su obra puede parecer sombría y desconcertante, pero para otros, es reconfortante y legitimadora, recordándonos que nuestras luchas no son en vano en un mundo complicado y a menudo adverso. Su influencia se extiende a través de generaciones y disciplinas, afectando a artistas como Diego Rivera, escritores como Leo Tolstoy, así como a pensadores como Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud. Schopenhauer fue pionero en cuestionar el valor de la vida y explorar el significado en un mundo cada vez más indiferente, abriendo nuevos caminos para la reflexión filosófica. Su valiente confrontación con los aspectos más oscuros de la existencia ha desencadenado una búsqueda continua de respuestas desde dentro de nosotros mismos en un mundo aparentemente sin sentido. Y para terminar, cito a Schopenhauer: nadie ha vivido en el pasado y nadie vivirá en el futuro, sino que toda vida es únicamente en el presente. El presente constituye el único patrimonio de la vida, que nunca puede serle arrebatado. Es el único consuelo de la fugacidad del individuo, mientras esté ahí la voluntad de vivir.